Vamos a empezar. ¿Por qué traje a la vasculopatía coroidea polipoidea? La verdad es que se me ocurrió porque últimamente hemos visto varios temas de retina en donde se implica el hecho de utilizar la angiografía con verde indocianina para el diagnóstico de estas patologías. Entonces, esta patología, la vasculopatía coroidea polipoidea, también es una de ellas, en donde sí o sí actualmente se necesita un verde endocianina, cosa con la cual no contamos ni aquí ni en otros países. Por ejemplo, en México tampoco la tenemos disponible así fácilmente como para poderla hacer en nuestros pacientes en el día a día. Por lo tanto, por eso se me hizo interesante traer esto, porque actualmente han salido muchos estudios preguntándose o preguntándonos si efectivamente necesitamos de una manera afirmativa o el verde indocianina para poder hacer el diagnóstico. Así que, y al final les voy a presentar también un casito chiquito correlativo al tema. Bueno, inicialmente esta patología fue descrita, no muchos lo saben, pero en 1980 por Stern. Él fue el primero que empezó a describir esta patología, pero finalmente quien se ha dedicado más al tema es el doctor Januzzi, quien en 1982 reportó esta patología como una neovascularización tipo 1 con terminaciones polipoideas y asociado a múltiples desprendimientos del epitelio pigmentario. Posteriormente, en el 84, Kleiner y sus colaboradores reportaron un síndrome de hemorragia ureal posterior, y más adelante vamos a ver por qué. En el 90, Januzzi acuñó este término como una vasculopatía coroidea polipoidea idiopática, y al mismo tiempo Koskas la dividía y la separaba de la degeneración macular, porque anteriormente se pensaba que era una misma patología. En el 92, Space, mediante angiografía con verde indocianina, reportó estas lesiones nodulares con aspecto polipoideo asociado a exudación, hemorragia y múltiples desprendimientos del epitelio pigmentario. En el 97, Januzzi reportó estas mismas lesiones y la diferenció ya ahora sí de la patología que es la degeneración macular relacionada a la edad. A partir del 2012, cuando se vino el advenimiento del OCT, como de profundidad, el EDI-OCT, y donde se empezó a estudiar la coroides, y aparecieron nuevos términos como las paquicoroidopatías. Se han hecho muchos estudios y actualmente la BCP es considerada parte de este espectro de enfermedades, ¿sí? Desde el advenimiento de estas nuevas tecnologías, se ha visto que comparten varias características, todas estas patologías, que son 6 en total, y una de ellas es que hay un aumento en el grosor coroideo, ya sea focal y difuso, mayor a 300 micras. No me aparece el puntero, no sé si, no. Bueno, en fotografía B, por ejemplo, acá vemos como dentro de las flechitas aparece una coroides más engrosada, ¿sí? Y sobre esa coroides engrosada asociado se visualizan alteraciones del epitelio pigmentado de la retina. Bueno, finalmente todo esto va en base a los paquivasos que tiene la coroides. Aquí, por ejemplo, en esta foto podemos ver una coroides bastante engrosada con atenuación de las capas más internas de la coroides, de la coroidocapilaris, la capa de Sattler, y que finalmente esta área de vasos anormales en la capa de Haller nos va a llevar a una atenuación de la coroidocapilaris. Esta atenuación nos va a llevar a una atrofia, y esta atrofia a largo plazo nos va a llevar a una enfermedad paquicoroidea con vasos anormalmente grandes, pero con grosores de coroides normales. Por lo tanto, aquí en esta parte hay que tener mucho ojo en la morfología de la coroides para que no se nos pasen cosas, ¿sí? Bueno, finalmente estos vasos anómalos van a llevar a una
aumento de la permeabilidad vascular con aumento de la presión hidrostática de la coroides, y esto va a hacer que haya una extravasación de fluido hacia la retina, lipoproteínas al estroma coroideo y debajo de la retina. Finalmente, como definición, tenemos que la vasculopatía coroidea polipoidea es una red anormal vascular con terminaciones aneurismáticas que normalmente luego conocemos como pólipos y que clínicamente pueden llegar a ser estructuras redondas, rojo-anaranjadas en el fondo de ojo, clínicamente podríamos verlas, y que normalmente se localiza en la macular y papilar. En cuanto a epidemiología, normalmente al principio, cuando se empezaron a reportar estos pacientes, que empezaron a reportar sobre todo en pacientes asiáticos y en aquellos con mayor pigmentación, como los afro y los hispanos. Actualmente se sabe que se puede presentar en cualquiera de las razas, pero que está más afectado, más del 90% está relacionado con asiáticos y con aquellos con mayor pigmentación. Puede presentarse en ambos sexos. Anteriormente se pensaba que era más en mujeres, actualmente se sabe que no, que puede presentarse en ambos sexos. Y, por ejemplo, en los pacientes asiáticos se va más hacia el sexo masculino, mientras que en los caucásicos afecta más a las mujeres, hasta en un 4.7% más, y generalmente en estos pacientes la lesión es peripapilar. En cuanto a la lateralidad, normalmente es unilateral en la mayor parte de las veces, pero puede llegar hasta ser bilateral hasta en un 24% de los casos. Clínicamente vamos a ver, el paciente se va a presentar con una disminución de visión, un escotoma central, micropsias, y lo que más va a referir el paciente son las metamorfopsias. Aquí cabe destacar que esta clínica ya nos tiene que empezar a hacer pensar algo, porque normalmente el paciente se presenta con agudeces visuales bastante conservadas. En cambio, en la degeneración macular, cuando la degeneración macular se presenta con una membrana vascular, las visiones son bien severas, la baja visual, ¿sí? Entonces, estamos hablando que en una vasculopatía coroidea, polipoidea, las visiones pueden ser de 0.3, 0.4, 0.5, mientras que en una degeneración macular la visión puede llegar a cuentadedos cuando se presenta una membrana neovascular. Al fondo de ojo, ya lo habíamos mencionado, vamos a encontrar, dependiendo del tamaño de los pólipos, porque pueden ir desde pequeños hasta muy grandes, normalmente los pequeños van a pasar desapercibidos para los ojos de un oftalmólogo, incluso de aquel oftalmólogo experto en ver este tipo de cosas, también puede pasar desapercibido. Generalmente los que podemos llegar a ver son aquellos pólipos grandes asociados a desprendimientos del epitelio pigmentado. Aquí algo importante es que siempre ver la presencia de drusas o no, porque si hay presencia de drusas blandas, entonces ahí ya podemos empezar a descartar la polipoidea y pensar más en una degeneración macular. Y bueno, en cuanto a presentación, se presenta más en el área macular, posteriormente peripapilar, y también se puede presentar en el menor de los casos en la periferia. En cuanto a clasificación clínica, de acuerdo a su presentación clínica, se puede clasificar en quiescente, en donde me voy a ir a la siguiente foto porque es más evidente. En la primera línea, en donde dice línea A, ahí podemos ver una quiescente en donde vemos alteraciones en el EPR, junto con los pólipos que se ven ahí. Hay unas flechas rojas que están indicando los pólipos, y del lado derecho en el OCT, la retina guarda cierta anatomía normal, excepto en las capas externas, ¿sí? Y asociada a una coroides engrosada. En la siguiente foto, que es la B, podemos ver también estos pólipos. En la angiografía con verde indocianina se ven los pólipos con las flechas rojas que hiperflorecen en las etapas tardías, y que si pasamos un corte de OCT, ahí ya podemos ver un desprendimiento del EPR asociado a líquido en el EPR. Aquí ya estamos hablando de que hay una presencia de una
una vasculopatía polipoidea exudativa, con presencia de desprendimiento del EPR, líquido, ya sea intra o subretiniano, o incluso puede haber despegamiento del epitelio neurosensorial. Y la otra parte es esta polipoidea hemorrágica que puede llegar a presentarse sin exudación, pero que al fondo de ojo vemos, como vemos esta foto acá a su izquierda, fondo abajo a la izquierda, una hemorragia submacular enorme y grande que puede llegar a ser tan grande que incluso los pacientes pueden llegar a presentarse con una hemorragia vítrea, ¿sí? Y finalmente tenemos la mixta, en donde puede haber exudación, hemorragia, despegamientos del EPR, o sea, todo puede presentarse todo, en una mezcla de todo. En cuanto al diagnóstico, como ya lo dije, el gol estándar era angiografía con verde indocianina, pero la pregunta es si podemos llegar a un diagnóstico de verde endocianina, ya que difícilmente podemos tener acceso a estudio. Entonces aquí nos vamos a basar en los demás estudios que tenemos al alcance, que son la autofluorescencia, la angiografía con fluoresceína, el OCT de espectro, el domain espectral, y el SWOT OCT que actualmente está utilizando y el cual nos va a dar mucho más información. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en el gol estándar, en la angiografía con verde indocianina, el Everest, que es como el estudio más grande que tenemos en cuanto al diagnóstico de la PCD, este sugiere que al menos debería de haber uno de los siguientes criterios que voy a mencionar a continuación, que sería una lesión nodular de apariencia polipoidea, como ya lo vimos anteriormente en el fondo de ojo, y en la angiografía con verde indocianina aparecerán halos hipofluorescentes alrededor de un nódulo, ¿sí? Presencia de una red vascular y en la parte dinámica de la angiografía con verde indocianina, normalmente los pólipos presentan pulsación. Si nos vamos a una retinografía, la presencia de los nódulos subretiniales rojo-anaranjados, que van a corresponder a los pólipos y que, como les digo, a veces es difícil de verlo, a menos que sean muy, muy grande el pólipo. Y finalmente, la presencia de esta hemorragia submacular, que a veces puede llegar a ser hasta mayor de 4 diámetros de disco. Aquí tenemos, por ejemplo, en la fotografía del fondo de ojo de arriba hacia tu izquierda, con una flecha blanca tenemos un pólipo que al que se alcanza a ver. Y como les digo, si no tenemos la experiencia o no estamos familiarizados, este pólipo va a pasar desapercibido, incluso siendo grande, ¿sí? El verde indocianina que tenemos a la derecha, superior a la derecha, tenemos esa red vascular enmarcada en verde. Esa es la red vascular con las terminaciones polipoideas, que normalmente vamos a verlos en la angiografía con verde indocianina. Y si ven, hay un área de hipofluorescencia, que eso corresponde a un despegamiento del epitelio pigmentado. Al lado izquierdo también tenemos un verde indocianina en donde se ven los pólipos. Incluso se ve esta red vascular anormal asociada a un vaso nutricio, ¿sí? Y eso es frecuentemente también podemos verlo en la angiografía con fluoresceína. Y bueno, la hemorragia está grande, es un macular que se puede llegar a presentar incluso con la hemorragia vítrea de los pacientes. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, la verdad es que aquí la angiografía con fluoresceína no, en cuanto a diagnóstico, no es tan útil porque es difícilmente se pueden ver los pólipos a menos que sean muy, muy grandes y que la retina esté demasiado atrófica como para dejar ver esa hiperfluorescencia del pólipo con la fluoresceína. En las fases tempranas normalmente vamos a ver áreas de hiperfluorescencia focal que van a ir en aumento, y en la fase tardía va a haber una fuga tipo una neurocesión tipo 1 oculta o mínimamente clásica. Sin embargo, la angiografía con fluoresceína nos va a ayudar en los controles posteriores y ver la actividad de los pólipos o de la membrana en sí,
en cuanto a ver si todavía sigue fugando o no. Ahí es donde nos va a ser útil la angiografía con fluoresceína. La autofluorescencia, bueno, la autofluorescencia también es algo que estamos aprendiendo actualmente. Así como la degeneración macular relacionada a la autofluorescencia nos va a definir el daño que podemos tener o la extensión del daño, y también nos va a ayudar en los posteriores controles para ver cuánto ha avanzado este daño, ¿sí? En cuanto al OCT, el OCT desde 2014, Salvo y colaboradores hicieron un estudio en 52 ojos en donde ellos proponen que haya al menos 3 signos de los siguientes, y si hay alguno de estos 3 signos, de estos 4 que vamos a mencionar, se dice que hay una sensibilidad del 94%, una especificidad del 92% para el diagnóstico de una PCV, ¿sí? Entonces ellos proponen un desplegamiento del epitelio pigmentario elevado, puntiagudo, o a un despegamiento múltiple, o un despegamiento escotado. Y finalmente, dentro de este despegamiento escotado, en el lumen puede haber un área hiperrefléctica rodeado de una área hiporrefléctica. O sea, y que normalmente ese es el pólipo. Posteriormente, Liu y colaboradores también hicieron un estudio en 188 ojos. Ellos proponen 2 de los 3 signos que siguen, que son el despegamiento del EPR, el signo de la doble capa, que vamos a ver más adelante, y el pólipo tipo pulgar, que es este anillo hiporrefléctico que estamos hablando desde el despegamiento del EPR, del epitelio pigmentado. En 2019 yo creo que este es el estudio que más nos va a ayudar a nosotros, porque se basa en detectar todos aquellos signos en cuanto a fondo de ojo, angiografía con fluoresceína y el OCT, sin la necesidad de utilizar la verde-indocianina. Igual, o sea, lo compararon todo. Y aquí, en cuanto al diagnóstico usando el fondo de ojo, ellos evaluaron los nódulos anaranjados, las hemorragias suprarrenales, los despegamientos hemorrágicos, si la localización era peripapilar, si la lesión era multifocal, o los grandes drusen, ¿sí? En cuanto al OCT, vieron el tipo de despegamiento, si era simple o múltiple, si era escotado o no, si tenía esta imagen de pico, y si había este anillo hiperrefléctico y el signo de la doble capa. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, evaluaron el tipo de membrana neovascular que se podía ver, ya sea clásica o oculta, y la localización. Finalmente, entre todo esto, llegaron a este acuerdo, que yo creo que es lo más importante que hasta ahora tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de ver el diagnóstico de una PCV. Ellos sugieren 4 criterios mayores, y que si de estos 4 criterios mayores hay 2 de ellos, entonces la posibilidad de que sea una PCV es bastante alta. Primero, lo que es al fondo de ojo, este despegamiento hemorrágico grande. El 2 sería el despegamiento del EPR alto, grande, y que forma un ángulo de más de 70 grados, entre 70 y 90 grados. Entonces, cuando vemos un despegamiento así, hay que pensar en una PCV. O cuando tenemos múltiples despegamientos del epitelio pigmentado, ya sean multilobulados, como se ve en la tercera foto, o aquellos despegamientos escotados. Y finalmente, ese anillo hiperrefléctico que rodea un área hiporrefléctica dentro del lumen del epitelio pigmentado de la retina, que es la última foto, ¿sí? Entonces, si tenemos 2 de estos criterios, podemos pensar o tenemos una alta posibilidad de tener una PCV. Aquí en esta foto
podemos ver indocianina del lado izquierdo con la red vascular, despegamientos del EPR que se ven de manera hipofluorescentes y los pólipos que se ven con flechas rojas. Que si nos vamos al OCT, corresponde al corte que tenemos en el OCT, al despegamiento, las flechas rojas con los pólipos. Si podemos correlacionar las flechas rojas con el OCT, corresponde a los pólipos de la red vascular anómala. Y el signo de la doble capa, que no es patognomónico, pero que gran parte de los pacientes con PCV la va a presentar. Esta se reportó en 2019 y se trata de que hay una separación de la membrana de Bruch y el epitelio pigmentado de la retina. Ese es el signo de la doble capa y que frecuentemente se presenta en pacientes con PCV. No se tiene que hacer una alta sospecha de PCV. Bueno, en cuanto a la angio-CT, esto además del OCT estructural, el angio-CT también nos va a ayudar bastante. Yo creo que en próximos años esto va a seguir avanzando y definitivamente el OCT es lo que va a marcar la pauta. Siguen faltando estudios, pero finalmente yo creo que para allá va el asunto, ¿sí? El OCT nos permite estudiar la vasculatura en las diferentes capas de la retina, por lo tanto nos permite distinguir entre si tenemos una neovascularización de tipo 1 o una neovascularización de tipo 2, y nos detecta con mayor efectividad lo que es esta red vascular anómala coloidea que se da en la membrana de Bruch y el EPR. El inconveniente del OCT es que el porcentaje de que pueda detectar los pólipos es más bajo que en la angiografía con verde indocianina. Ahí la angiografía con verde indocianina sigue ganando, pero finalmente igual tenemos un 70%, podemos llegar hasta un 70% de detección de los pólipos, ¿sí? Tenemos algunas limitaciones que cuando estas lesiones están extrafoveales, pues, difícilmente podemos llegar hasta allá porque actualmente la angiografía con OCT está limitada al polo posterior. Tenemos que tener medios transparentes idealmente para poder tener un buen estudio y confiable. Y finalmente, cuando tenemos estas hemorragias muy grandes, tampoco nos da resultados tan objetivos. En 2019, este señor que no sé cómo se pronuncia, Cubo, ¿sí? Reportó pacientes con este estudio, con el OCT, estudió la PCV, fueron 23 ojos con diagnóstico y el OCTA fue capaz de detectar el 100% de estas redes vasculares anómalas en los pacientes, mientras que la angiografía con verde indocianina detectó solo el 70% de los pacientes, de las redes vasculares polipoideas. En cuanto a las lesiones polipoideas, también fue capaz, el OCTA también fue capaz de detectarlo y tuvo un porcentaje de igual que la angiografía con verde indocianina. O sea, tampoco fue bajo el porcentaje de la detección de los pólipos en este estudio. O sea, con el OCT, con el OCT, hay que tener en cuenta que este OCT tiene cortes mucho más seguidos y la profundidad a la que va es mucho mejor que el OCT estructural, ¿sí? Entonces es capaz de detectar más cosas que el OCT estructural. Bueno, en base a este estudio se detectó que estas redes vasculares que tenían estas terminaciones aneurismáticas, polipoideas, se dieron cuenta que finalmente no era prácticamente un pólipo lo que se estaba viendo, sino que era esta red neovascular anormal, pero que terminaba como estos pólipos que estábamos viendo en la angiografía con verde indocianina son como ovillos
de vasos enredados, ¿sí? Entonces, finalmente aquí podemos ver en la foto de izquierda, arriba a la izquierda, podemos ver con flechas amarillas lo que son los pólipos. Si nos vamos a los CT, vemos esos pólipos en las terminaciones, ajá. Podemos ver esa red vascular con las terminaciones de pólipos, pero si nos vamos, si somos muy, muy acuciosos, podemos ver que no es propiamente un pólipo, sino que efectivamente es como un enredado, una masa de vasos sanguíneos ahí como en forma de ovillo, como glomérulos, ¿sí? Entonces, finalmente, el Swepsor OCT nos está dando más información que nos estaba dando la angiografía con verde-incianina, ¿sí? En otro paciente que tenemos acá, por ejemplo, a la mano derecha, vemos en el fondo de ojo estos pólipos que se ven rojo anaranjados en la foto. Si nos vamos al verde endocianina, se pueden ver como hiperfluorescentes, ajá, asociados a la red vascular. Los pólipos están en flechas amarillas. Finalmente nos vamos a la angio-CT y podemos ver los pólipos en flechas amarillas, pero si vamos al esquema nos podemos dar cuenta de que no son propiamente pólipos, sino que es una red como ovillo, en donde terminan ahí esas uniones, ¿sí? Aquí tenemos otro paciente en donde podemos ver la red vascular, los pólipos en rayas amarillas, en flechas amarillas, perdón, y si nos vamos a la foto del OCT, tenemos asociado un despegamento del EPR con las flechas amarillas, y ese despegamento, si nos vamos hacia el lado izquierdo, tenemos estas flechas rosaditas que nos enmarcan lo que es la red vascular anómala, y que si quitáramos estas líneas rosadas podríamos ver ahí como el signo de la doble capa. Bueno, finalmente, así un resumen como para distinguir la degeneración macular relacionada típica con la PCV, vamos a tener que en la PCV puede haber múltiples lesiones, no hay drusen, se da en pacientes más jóvenes, la evolución es mucho más lenta, puede ir de meses a años. La cicatrización o la cicatriz que puede dejar es mucho más leve. Normalmente podemos ver esta membrana vascular como una membrana oculta, en cambio en la degeneración macular generalmente es clásica. Y el inborde de endocianina, bueno, vamos a ver estas red anómala de vasos que terminan en aneurismas, y en el OCT vamos a ver múltiples despegamientos del EPR, ¿sí? En cuanto al tratamiento, aquí no me voy a detener mucho en el tratamiento, solamente voy a poner algunos puntos. El tratamiento, actualmente el gol estándar es la terapia fotodinámica asociada a un antiangiogénico, es decir, la terapia combinada es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos el diagnóstico de una polipoidea. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que no solo aquí, sino en muchos países, tampoco está disponible la terapia fotodinámica tan fácilmente, por lo tanto, se han hecho muchos estudios a consecuencia de esto y tratando de ver si es que los antiangiogénicos solos pueden ayudarnos en el tratamiento de estos pacientes. El Everest, que como les mencioné es el mayor estudio que tenemos para la PCD, concluyó que la terapia combinada era mejor que la terapia sola o el ranibizumab solo. En el 78% de los pacientes la terapia combinada tuvo una regresión en estos pacientes a los 6 meses. En el estudio Laptop, ahí se contrastó la terapia fotodinámica sola en comparación con el ranibizumab solo, y ahí los resultados fueron mejor para los pacientes que se trataron solo con el ranibizumab, ya que aquellos pacientes que se trataron con terapia fotodinámica tuvieron secuelas y los resultados visuales no fueron tan buenos como en el ranibizumab. En este estudio no reportaron la regresión de los pólipos. Es importante ahí porque finalmente el objetivo en el tratamiento es esto,
la regresión completa de los pólipos para que no se vuelva a reactivar la vasculatura polipoidea. En el Everest 2, que fue un reporte a 12 meses, se combinó la terapia fotodinámica con ranibizumab y se contrastó con el ranibizumab como terapia mono. Ahí, nuevamente, la terapia combinada tuvo mejores resultados, tanto en agudeza visual como en la regresión de los pólipos, hasta en un 69.3% de los pacientes. El estudio Planet, que yo creo que para nosotros es como que nos tenemos que aferrar a este estudio, porque se trató de comparar el aflibercept solo versus aflibercept con rescate de terapia fotodinámica. Aquí en esto se llegó a la conclusión en que ambas terapias son bastante comparables en cuanto a visión. Tuvieron ambos grupos una ganancia en letras de 10.7 en el aflibercept solo y 10.8 en la terapia combinada, bueno, en la aflibercept con rescate. Y en donde no nos fue tan bien fue en la regresión de los pólipos, en ninguno de los dos casos, porque en ninguno de los dos casos no llegó a más del 40% de los pacientes a los 12 meses. Sin embargo, cuando se fueron hasta el reporte de los 22 meses, es decir, a los 2 años, esta regresión de los pólipos llegó hasta en un 82% de los pacientes. Acá abajo en la derecha inferior tenemos el caso de uno de los pacientes, donde vemos inicialmente los pólipos antes del tratamiento, después a los 3 meses y finalmente a los 6 meses, en donde vemos que en el OCT la regresión del pólipo está prácticamente ya sin un pólipo evidente, ¿sí? Bueno, esta me la voy a saltar porque es mucha información. Bueno, finalmente, resumiendo, entre los resultados del Everest y los resultados del estudio Planet, esto es lo que, una vez que tenemos el diagnóstico de una PCV, lo que hay que hacer para cuando no tenemos terapia fotodinámica es 3 inyecciones de antiangiogénicos, que puede ser aflibercept, ranibizumab, y después cada 4 semanas, ¿sí? Y aquí lo importante es ver que la presencia o ausencia de los pólipos, porque si los pólipos siguen presentes, entonces hay que seguir inyectando nuevamente cada 4 semanas, y ahí podemos tener 2 opciones: o nos vamos a tratar y extender, o hacemos estas inyecciones cada 4 semanas, que finalmente en el estudio Planet llegó hasta los 22 meses y fue donde mejores resultados se obtuvieron. Bueno, buscando ahí el tratamiento de la PCV, me encontré con este artículo que es reciente, calientito, porque acaba de salir ahora en septiembre. Es un estudio chino que se llama STAR. Y aquí la estrategia fue comparar un medicamento que se llama Convercept en diferente manera de ponérselo. El Convercept es igual a un antiangiogénico que va a inhibir las moléculas del VEGF-A, del B y del factor de crecimiento placentario, que también está involucrado en la neovascularización, ¿sí? Aquí ellos tomaron 455 pacientes, finalmente de todos esos solo completaron el estudio 123 pacientes en un grupo y 126 pacientes en el otro grupo, en donde ambos grupos un grupo era el Convercept en cada 4, o sea, una dosis, 3 inyecciones y después seguida cada 4 semanas, y el otro grupo era igual, una dosis o un ciclo de 3 seguido de tratar y extender, o sea, como muy parecido a lo que se hizo en el estudio Planet, ¿sí? Y aquí se vio que
los resultados visuales en realidad no fueron tan buenos, porque solo el 25% de los pacientes que se dio cada 4 semanas el medicamento obtuvieron una ganancia mayor a 15 letras en comparación con 23 que fue el tratar de extender. Ambos grupos, la verdad es que la ganancia visual no fue tan buena. Y en cuanto a la regresión completa de los pólipos, tampoco fue muy alentadora. Ambos grupos llegaron, el grupo de cada 4 semanas llegó a 43.8% y el grupo de tratar y extender llegó a un 41.8%, ¿sí? A los 48 semanas que se hizo el corte del estudio. Entonces, bueno, y lo otro que acá en este estudio es que algo importante es que también se reportaron muchos efectos adversos que en la mayoría no fueron severos, pero sí fueron bastantes y reportaron como casi un 50% de efectos adversos entre inflamación de cámara anterior, inflamación de cámara posterior, hemorragias vítreas, rupturas del EPR, y se reportaron igual hasta un 5% de efectos adversos severos. Entonces también ahí se la piensa uno bastante. Que finalmente es lo mismo que pasó con el brolucizumab. El brolucizumab también es un antiangiogénico que se está utilizando actualmente, pero que muchos retinólogos estamos reacios a usar. Bueno, aquí tampoco está disponible, pero si muchos estuviéramos como reacios a utilizar porque el brolucizumab se reportó mucha asociación a trombosis. Entonces, muchos retinólogos se la piensan como para poder utilizar este tipo de medicamentos. Otra cosa que el brolucizumab, bueno, esto lo que viene después, vienen muchos medicamentos más, está el brolucizumab, el faricimab, y hay un dispositivo de liberación prolongada, el brolucizumab. Estos estudios que se están haciendo no son directamente en PCV, sino que se están haciendo en degeneración macular relacionada a la edad, pero eventualmente va a llegar el momento en que se hagan estudios en PCV como para saber cómo les va a estos pacientes, ¿sí? El Tenaya y el Lucerne es con faricimab y como estos estudios están andando y como les digo, en degeneración macular relacionada. Y el dispositivo del cual les hablo es un dispositivo que va en el ojo externo, como si fuera, me imagino yo que si fuera como una válvula de AME, y que se puede estar rellenando. Entonces, estos pacientes, en el caso de que algún paciente pueda tener acceso a este dispositivo, no va a tener que estarse inyectando, sino que simplemente se va a rellenar el dispositivo con el medicamento y este medicamento se va a estar liberando de manera prolongada por largo tiempo. Y bueno, algo importante también es la monitorización de la PCV, que ya hablamos en los criterios del fondo de ojo, los angiográficos y los basados en el OCT, que generalmente en estos son los que nos basamos para poder llevar un control de los pacientes y la monitorización de si hay actividad o no. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos tienen que hacer pensar que hay actividad? Es pérdida de la agudeza visual de al menos 3 letras del ETDRS, presencia de líquido subretiniano o intrarretiniano, despegamentos del EPR, una hemorragia subretiniana o debajo del EPR y fuga en el contraste en la angiografía, ¿sí? Se recuerdan que la angiografía aquí sí nos va a ayudar en esta parte, va a ser muy importante para saber si es que está fugando o no está fugando y saber si tenemos que seguir inyectando o no. Bueno, les traigo este caso clínico que se me hizo interesante porque muchas veces, y hasta que no llegó el advenimiento de estos estudios, no pudimos tener acceso al estudio de la coroides y entonces había muchos pacientes, por lo menos a mí me pasaba que había muchos pacientes que eran jóvenes y que tenían drusas en la mácula, pero tampoco eran unas drusas así muy evidentes, eran como alteraciones del EPR, como que entregan drusas y no. Y entonces, finalmente, como no sabíamos que existían las paquicoroidopatías, encajonábamos a estos pacientes en la degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Entonces, teníamos pacientes con diagnósticos de degeneración macular relacionada a la edad con 50 años, siendo que esperaríamos que una degeneración se presentara en edades más tardías, ¿no?
Entonces, les traigo este paciente, que es un paciente femenino, tez blanca, no es caucásica, es chilena, pero es blanquita, es güerita toda ella, y tiene 77 años. Y ella llega conmigo porque le disminuyó la visión y está con metamorfosias de una semana de evolución, ¿sí? De antecedentes oftalmológicos, ella fue operada de faco lío en ambos ojos y en del 2019 en su ficha consta que le hacen diagnóstico, no diagnóstico, sino que por ahí alguien le dijo o puso que tenía drusas en el polo posterior. Ahora, no decía en el polo posterior, sino que decía drusas solamente, ¿no? Presencia de drusas. Entonces, ella es diabética de 25 años, hipotiroidea, controlada metabólicamente, y cuando le hice la agudeza visual, su visión estaba de ser parcial en el ojo derecho y parcial en el ojo izquierdo. Entonces, con presiones de 13 y 12, y nos vamos al fondo de ojo, y este es el fondo de ojo de mi paciente, en donde podemos ver en esta foto, arriba y a su izquierda, la foto clínica, que efectivamente tiene drusas, ¿cierto? Pero las drusas están fuera del área macular y se asocia a, quiero que se fijen muy bien, pero en la mácula podemos ver un vaso coroideo que cruza justo la fovea y es un vaso coroideo bastante grande, o sea, y se puede ver perfectamente incluso en la foto clínica. Y tenemos una asociación de una hemorragia peripapilar superior, hacia la cara superior, ahí hay una hemorragia peripapilar. Si nos vamos al ojo izquierdo, tenemos exactamente lo mismo, tenemos vasos grandes en el polo posterior, no veo una drusa completamente así, que diga, sí, estas son drusas por una degeneración macular, sino que las drusas están fuera del polo posterior. Y nuevamente tenemos esa asociación de una hemorragia peripapilar que tenemos ahí. Esta es la angiografía con fluoresceína. No sé si pueden ver, pero por ejemplo en el lado derecho, en el ojo derecho, se empieza a ver una hiperfluorescencia que va en aumento y que finalmente en las fases tardías fuga, mientras que en el ojo izquierdo hay una hiperfluorescencia, pero que finalmente que no se ve que fugue, sino que se ve como un fenómeno de ventana. Aquí se las agrando. Este es el ojo derecho. Podemos ver si se van de la papila hacia el lado nasal, en el haz papilomacular podemos ver una lesión que se alcanza a delimitar perfectamente, con zonas de hipofluorescencia que corresponden a las hemorragias, y si se van a la arcada temporal superior, hay un vasito en donde podemos ver unas hiperfluorescencias que yo presumo que pueden ser estos pólipos, ¿sí? Aquí tenemos una asociación entre la angiografía temprana, y podemos ver, aquí ya se los agrandé más, podemos ver exactamente que está ese vaso coroideo en el área macular, hacia la peripapilar, hacia el lado, en el haz papilomacular tenemos esa red vascular y asociada hacia superior con hemorragias, y yo no veo propiamente un nódulo rojo anaranjado como se dice en los papers, pero puede ser que ahí esté y no lo esté viendo, ¿no? Este es el OCT con el que me llegó la paciente. Bueno, en ese rato me llegó sin angiografía y sin OCT. En ese rato yo le mandé a pedir angiografía y OCT. Y este es el OCT. En el ojo derecho mide 242 micras. Como vemos, la arquitectura de la retina no está tan fea, ¿sí? Tiene una arquitectura más o menos conservada. Se ven algunos pequeños quistes intrarretinales y alteraciones en el EPR. En el ojo izquierdo, bastante bien, ¿sí? Pero si nos vamos a este otro corte en el ojo derecho, vemos este corte a 180 grados, en donde si nos vamos al área donde está la membrana vascular, si nos damos cuenta, la membrana de Bruch, que es la línea de más abajo, y esa membrana de Bruch que está asociada a un vaso coroideo grande. Aquí me voy a hacer algo puntual. Si nos vamos y vemos esa coroides, podríamos decir que no es una coroides gruesa, ¿sí? Incluso si la medimos, muy probablemente mida menos de 300 millas. Pero no nos tenemos que dejar llevar solamente por el grosor coroideo, sino que hay que ver la morfología de los vasos.
Y aquí hay vasos grandes, a pesar de que la coroides no es gruesa. En ambas fotos de OCT podemos asociar esa lesión que está subretiniana asociado a grandes vasos, ¿sí? Vemos cómo los vasos coroideos tienen un lumen grande y eso nos habla de que hay paquivasos y que son esos vasos que estábamos viendo en la foto clínica. Si nos vamos al EPR, tenemos la membrana de Bruch y entonces vemos esta red vascular de la cual estamos hablando, asociado a un despegamiento del EPR hacia el lado nasal o al papilo macular. Y si nos damos cuenta, se empieza a ver ese como despegamiento de la membrana de Bruch y el EPR, formándose este signo de la doble capa. Este es el ojo izquierdo. Recuerdan que este ojo también tenía hemorragias. Desafortunadamente no tengo un corte más arriba donde están las hemorragias. Los cortes que tengo son un poco más abajo, en donde está la atrofia, pero igual podemos ver que se asocia a grandes vasos coroideos, ¿sí? A pesar de que no tenemos una coroides gruesa, tenemos grandes vasos coroideos. Y bueno, a la paciente le indiqué que tenemos al alcance, ¿sí? Indiqué Saltrap. Yo actualmente, el paciente particular que puede costearse una ILIA, se lo planteo, iniciamos con ILIA. O tengo el paciente, ¿sabes qué? Pueden ser 3 inyecciones, 6 inyecciones, 2 inyecciones. Llevo pacientes que llevan años inyectándose. Entonces, desafortunadamente hay que ver la parte económica y el paciente me voy con el Saltrap. Entonces, a este paciente le indicamos 3 dosis de Saltrap. Se le pusieron 3 dosis en cada ojo y este es recientemente, bueno, ella no ha terminado todavía las 4 semanas desde el post de la última inyección de Saltrap. Esta yo la llamé y le dije, ¿sabe qué? Véngase a tomar unas fotografías porque quiero ver cómo va, ¿verdad? Sin costo ni nada, porque quería ver cómo eso fueron a las 2 semanas de la última inyección de Saltrap. Y podemos ver que en el ojo derecho está ahí ese gran vaso coroideo que nos dice hola, pero ya no tenemos hemorragia, ¿cierto? Ya esa hemorragia ya no está. Sin embargo, están los vasos coroideos y sigue persistiendo esa hemorragia peripapilar. Entonces, este es el OCT. En comparación, como vemos, la retina disminuyó en general, se fue a números rojos por la atrofia. Veíamos que es una retina, ahora nos damos cuenta que es una retina más atrófica y que gracias a eso podemos darnos cuenta sin nada más que con la foto clínica de estos vasos coroideos grandes. Ya se empieza a visualizar la depresión foveal. Ese mismo corte que teníamos anteriormente, se le voy a pasar anterior. Recuerdan que empezamos a ver ese signo de la doble capa en el haz papilomacular. No, aquí ya está la anatomía de las capas externas, está mucho mejor que en el OCT anterior.